Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Entonces, ahí está el primer problema que les dije. En el Semansky 13 es el 2176. Entonces, muy bien. Dice, ¿sí se puede ver todo? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, sí, profe. Todo bien. Perfecto, gracias. Bueno, dice, dos cargas puntuales, Q1 y Q2, se mantienen a 4.5 centímetros aparte. Ahí me están diciendo que esas cargas Q1 y Q2 que están en morado, de entrada, son cargas que están fijas, no se mueven, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dicen que están fijas. Entonces, es importante que estén fijas porque vamos a ver qué sucede. Dice, otra carga, también puntual, negativa, menos 1.75 microcoulombs, de masa 5 gramos, está inicialmente localizada 3 centímetros de cada una de las cargas, y aquí me ponen la figura, y 3 centímetros así, 3 centímetros así, y se suelta del reposo. Observas que la aceleración inicial de la carga es 324 metros por segundo cuadrado hacia arriba, paralelo a la línea que conecta las dos cargas. Encuentre Q1 y Q2. Bueno, además Q1 y Q2, Q1 y Q2 son dos cargas que no conocemos y tampoco conocemos su signo. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, vamos a empezar por la carga Q mayúscula. Vamos a ver qué está pasando con ella. Entonces, pues vamos con la carga Q. Fíjense que es un problema de 3 puntitos, dice el libro. Vamos a ver si de veras es así de difícil. Acuérdense que los puntitos en el ser Semansky es de grado de dificultad. Un puntito, pues es para así empezar. 2 puntitos es así ya medianón. 3 puntitos se supone que está bien canijo. Pero ¿será cierto o nada más nos espantan? Porque luego ni es cierto, nada más nos quieren espantar. Entonces, ¿qué podemos saber de la carga Q? ¿Qué podemos extraer de ahí? Su carga y que estaba en reposo y luego se acelera. Ok, bueno, tenemos su carga, luego que está en reposo y que se acelera. Muy bien. Y además se acelera hacia arriba. Su masa también. Y su masa. Perfecto. Entonces ahí tenemos la carga Q. Y lo que sabemos es que su aceleración es hacia arriba. Entonces, la aceleración va hacia arriba. Es un vector la aceleración. No olvidemos ese detalle. Eso lo aprendimos en física clásica. Entiendo que vienen bien filosos en física clásica. Entonces, ahí debemos recordar que la aceleración es un vector. Ahora, es un vector que está únicamente en el eje Y, completamente vertical. ¿Y eso qué significa? Que si ese vector yo lo escribo en componentes, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría un vector que está completamente vertical? 0i y el vector en j. Muy bien, ahí dice el compañero, 0i. Y hay una aceleración hacia arriba y además me dan la aceleración 324j más 324j
y las unidades son metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Este vector que he dibujado. Muy bien. Si ya tengo la aceleración con la que empieza la partícula y es el único dato que necesito. Por otro lado tenemos su masa. Y masa es 5 gramos. 5.00 gramos. Es decir, es un número con 3 cifras significativas. Pero recuerden que como trabajamos en el sistema internacional, la masa debe estar siempre en kilogramos. Para convertir a kilogramos, dividimos entre 1000 y quedaría 0.005 kilogramos. Con esa información, ¿qué se puede calcular, mis estimados jóvenes? La fuerza. fuerza de la carga Q. ¿Perdón? A La ver. fuerza de la carga Q. Ah, el fuerza. compañero quiere calcular la fuerza. ¿Y cómo se haría eso? La masa por aceleración. Ahí está, debemos recordar a nuestro amigo Newton y aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Pues lo que el compañero mencionó, que la fuerza, que es un vector, es igual a la masa por la aceleración, que es un vector. Entonces, recuerden que la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. Ah, bueno, pues puedo calcular la fuerza, porque la fuerza es igual a la masa que multiplica el vector aceleración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que este 0.05 va a multiplicar al vector. Y recordemos que aquí pues es la multiplicación de un vector por un escalar, o de un escalar, mejor dicho, por un vector. 0.05 kilograms times acceleration, que es 0i más 324 j, metro segundo cuadrado. Obviamente, la fuerza va a ser, ya sabemos que un escalar por un vector, el escalar multiplica las componentes, sería este por este. 0.05 por 0, pues sigue siendo 0. Y luego sería este por este. 0.005 por 324. Somebody help me. 1.62. 1.62 dice el compañero, muy bien. Así les da a los demás. Espero que estén haciendo las cuentas, porque ahorita le voy a preguntar a alguien, Juanito, ¿cuánto da? Y entonces a ver si es cierto. Y si Juanito está ahí quedando dormido, 0. Ok, ¿así les dio a los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí tenemos la fuerza. That's the force. Alguien puso en el chat something. Y dice Jacob. Yes. Perfecto, Jacob. Ok. Muy bien. Ya está. Bueno, ya tengo la fuerza que está actuando sobre la carga Q. Esa es la fuerza que actúa sobre ella. Ahora, esa fuerza, pues sería una fuerza, dice la segunda ley de Newton, además, la fuerza siempre va en la misma dirección de la aceleración. Entonces, si yo dibujo la fuerza sobre la carga Q, yo tengo la carga Q aquí, esta es la carga Q mayúscula, y ella está sintiendo una fuerza hacia arriba. Fíjense que es una fuerza que no tiene componente en X. Es una fuerza que solamente tiene componente en Y. Esa es la fuerza que está experimentando la carga. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene esa fuerza? De la atracción con Q1. Entonces el compañero dice que atracción con Q1, ok, ajá. Es de las dos, ¿no? La suma de los dos. Ok. Ahora, como diría Peña Nieto, aquí yo les pregunto, ¿qué signo tendrán Q1 y Q2? Acuérdense que Q mayúscula es negativa. ¿Cómo consigo un vector hacia arriba, dado que las otras dos cargas no sé su signo?
sería que Q1 fuese negativo y Q2 positivo. No, al revés. Al revés. Al revés, al revés. Q1 positivo y No. Q2 negativo. Ok, ¿por qué? Porque como la carga de Q mayúscula es negativa, Ajá. pues signos opuestos se repelen y signos contrarios se atraen. Ok, bueno. Entonces yo tengo este vector. Y este vector debe ser la suma de las dos fuerzas que ejercen las otras dos cargas. Este vector debe ser igual a la fuerza que ejerce la carga 1, le voy a llamar simplemente F1, más la fuerza que ejerce la otra carga, la fuerza 2. Aquí no me le voy a llamar F1 y F2. F1 es la fuerza de Q1 sobre Q. Y F2 es la fuerza, esta es la fuerza de Q2 sobre Q. Muy bien. Entonces, yo sé que esta fuerza, que es la que está sintiendo la carga Q, es la fuerza total. Y resulta de sumar las dos fuerzas. Entonces, yo tengo un vector que está así. Y, por ejemplo, suponiendo que ambas fueran positivas. Si ambas fueran positivas, como Q es negativa, y si esta Q no fuera positiva, entonces habría atracción y habría una fuerza para allá. O sea, acá tendrías una componente para allá. Esa sería la F1. Pero si la otra también fuera positiva, si la Q2 también fuera positiva, entonces ejercería una fuerza hacia acá, de atracción. Y ahí está claro que estos dos vectores no me pueden dar como resultado un vector que vaya para arriba. Porque estos dos vectores al final, recuerden que la suma de vectores se hace así. En la punta de F1 se coloca el F2, que es este que pinté en azul, y en la punta de F2 se conecta F1. Entonces, estos dos vectores, si yo los sumara, lo que obtendría es una fuerza, pero para acá, ¿no? Entonces, eso no puede ser, porque en todo caso obtendríamos una fuerza en X, y yo lo que quiero es una fuerza en Y. Entonces, descartada esta posibilidad. Esto no es posible. Es como cuando los irregulares fueron a gestión escolar a pedir sobre cupo. ¿Qué les dijeron? It's not possible. ¿Ok? I'm sorry por si hay algún irregular. Esta no hay manera que esto sea así. Y por ahí alguien dijo, Q1 debe ser de atracción, o sea, el vector que está en color rojo, sí, pero Q2 debe ser negativa. Porque si Q2 es negativa, entonces sí funciona. Si Q2 es negativa, como Q es negativa, hay repulsión. Y entonces, ahora la cosa sería así. Tendríamos atracción con Q1, que sería así. La carga Q siente que la jalan hacia Q1. Y, por otro lado, la Q2 sería repulsión. Entonces la Q2 empujaría a Q1 así. Y si ahora coloco otra vez la suma de vectores, ahí se me encimó la figura, sería así. Bueno, ahí me quedó chueco y no importa, te lo voy a hacer bien. Y entonces sí obtengo una fuerza para arriba. Entonces ya averigüé los signos. Q1 debe ser de atracción positiva y Q2 debe ser de repulsión. Bueno, déjeme borrar todo. Esto era nada más para averiguar cuál es el signo de cada una de estas, Q1 y Q2. Una vez que ya lo analizamos, borramos. Nada más ahí me acuerdan cuánto valía la fuerza F, porque voy a borrar todo. Y lo planteamos bien. Y entonces anotamos así. Dado que la fuerza total sobre
Q debe ser un vector hacia arriba. Oiga, profe, ¿y debemos asumir que Q1 y Q2 son iguales? No necesariamente, aunque seguramente son iguales por las distancias. Como son la misma distancia, nos va a dar igual. Pero si estuvieran a distancias diferentes, probablemente no sean iguales. Entonces, dado que la fuerza total sobre Q debe ser un vector hacia arriba, es necesario que Q1 sea positiva y Q2 sea negativa. Siempre debemos escribir con cuidado las cosas y aclarar cada cosa que vamos haciendo en los problemas, porque luego los reprueban por eso, porque nada más ponen fórmulas y datos y no justifican por qué hay que hacerlo. Yo siempre les voy a pedir que justifiquen por qué están haciendo las cosas. Entonces, la cosa está así. Vamos a poner por aquí Q, que es negativa. Vamos a poner Q1, que la voy a poner por acá, que es positiva. Y eso me va a dar una fuerza de atracción hacia allá. Esa sería la fuerza 1. Ahí disculpe, mis vectores me quedan medio chuecos, pero se me mueve la pluma. Sería la fuerza 1. Y por otro lado tenemos por acá, más o menos a la misma distancia, Q2, que ya vimos debe ser negativa. Entonces debe haber repulsión hacia acá. Y de esa manera, si tienes dos vectores, que uno te jala hacia un lado y el otro al otro, el resultado es que tú te vas a mover hacia arriba. Bueno, pues ahí están. Entonces, así deben ser las fuerzas. Y lo que voy a hacer es expresar estos vectores en componentes. Ya sé que el resultado debe ser este vector que va hacia arriba, que es la fuerza total. Y esta fuerza total ya la conozco. Esa fuerza total era 0I más 1.62, ¿era? 1.62 newtons. ¿Qué voy a hacer? Calcular cada fuerza, expresarlas en componentes, las fuerzas, y luego hacer una suma de fuerzas y las fuerzas igualarlas a esto. Entonces vamos primero con F1. Entonces vamos a calcular F1. ¿Cómo calculamos F1? Primero su magnitud. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular la magnitud de F1. ¿Y cómo se calcula? Pues usando la ley de Coulomb, que es una constante K, Q1, y vamos a poner valor absoluto porque las magnitudes son siempre positivas. Q1, la carga Q, entre la distancia que hay entre ellas. Y la distancia que hay entre ellas son 3 centímetros, pero hay que ponerla en metros. Entonces sería 0.03 metros al cuadrado. Alguien que nos ayude a hacer esas cuentas tiene que dar un número positivo porque voy a sacar valor absoluto, ya que las magnitudes son siempre positivas. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya se durmieron todos? No, profe, ahí vamos. Profe, tenemos la carga Q, pero no tenemos Q1. Ah, ahí está el chiste. Ahí está. Dejamos el resultado No. en términos de Q1, profe. Exacto. Entonces, haz las cuentas, pero no pongas Q1. O sea, haz la constante K, la carga Q, pero nada más toma su valor absoluto. Y la fuerza, y esta distancia de 0.03 al cuadrado. Entonces, te va a quedar un número multiplicado por Q1. No lo podemos calcular porque Q1 no sabemos cuánto vale. Es la incógnita, de hecho. Si hacen eso, ¿cómo les queda? Si hacen las otras operaciones. A mí me queda 17.5 por 10 a la 6. Ajá. Newton Q1, sobre Coulomb por Q1. Entonces, vamos a ponerle 1.75, ¿no? Por 10 a la 7. Si no queda así, 1.75 por 10 a la 7. Pero Sí. obviamente Q1 no la sustituí. Q1 se queda ahí. Nada más sustituí los otros números, pero Q1 queda ahí. Y esa es la incógnita, ¿eh? Ahora, esa fuerza yo necesito descomponerla, porque voy a hacer suma de vectores. Lo que acabo de calcular es la magnitud. Es un vector que va así. Y acabo de encontrar que la magnitud, que es cuánto mide de largo este vector, es eso. Mide 1.75 por 10 a la 7 Q1. Entonces, lo que debo hacer es sacar sus componentes. Va a tener una componente a la izquierda y una componente para arriba. Recuerden que las componentes de un vector es, si yo estoy aquí y quiero llegar al final del vector, ¿cómo le hago? Ah, pues me voy a la izquierda y una vez que llego aquí, me voy para arriba. Esas son las componentes. Para encontrar estas componentes, dado que ya tengo la hipotenusa, necesito este ángulo. Este ángulo que le vamos a llamar teta. Ahora, si me voy a la figura original y partimos la figura así, me quedan dos triángulos idénticos. ¿Están de acuerdo? Porque esto era un triángulo isósceles. Los dos lados de 3 y 3 centímetros hace que sea un triángulo isósceles. Y si yo la parto a la mitad, me quedan dos triángulos rectángulos idénticos. El de arriba, que lo voy a pintar en rojo, sería este. Y con esto yo puedo sacar este ángulo. Este es el que yo le llamé teta. Pero además, si tomamos el triángulo de abajo, de hecho va a ser el mismo ángulo por la geometría, ya que el triángulo de abajo es idéntico. Este lado es el mismo que el triángulo de arriba. Este cateto va a ser el mismo. Y bueno, la hipotenusa, pues también es la misma, es de 3 centímetros. Entonces me quedan dos triángulos idénticos. Quiere decir que este ángulo de acá también va a ser teta. Tomen cualquiera de los dos triángulos, el de arriba o el de abajo, y calculen teta. Por ejemplo, si tomamos el de arriba, va a ser así. Esto, no sé cuánto mida. Esto sería la mitad de 4.5, porque todo esto mide 4.5, pero nada más es la mitad. 4.5 entre 2, 2.25 centímetros.
Y la hipotenusa mide 3 centímetros. Y ahí está. Y este de aquí es teta. ¿Cómo podemos calcular teta si conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Con qué Con el calcularíamos teta? ¿Con qué, perdón? Con el seno. Con el seno. Recuerden que el seno de un ángulo es cateto opuesto. Aquí no necesito convertir a metros porque las unidades se eliminan. Va a ser cateto opuesto, que es 2.25 centímetros, dividido entre hipotenusa, que son 3 centímetros. Centímetro con centímetro se elimina, vean que se eliminó. Y ya con el seno inverso podéis calcular teta. Entonces, 48.6, profe. dice acá el compañero, 48.6 grados. Ese es teta. Entonces, bueno, ¿cómo saco las componentes de este vector? Pues sería esta componente de abajo con el coseno. No voy a sustituir hasta el final el ángulo, nada más le voy a poner así teta. Esto sería 1.75 por 10 a la 7, 1 coseno de teta. Y esta componente de acá sería con el seno. Y sería 1.75 por 10 a la 7, Q1 seno de teta. Muy bien. Entonces, el vector F1 ya lo puedo escribir en componentes. Sería... Vean que cada componente va a llevar esto de 1.75 por 10 a la 7 Q1, así que lo voy a factorizar y quedaría así. 1.75 por 10 a la 7 Q1. En la componente en X va a quedar el coseno, entonces quedaría coseno de teta I. Y en la Profe, componente... Ajá. el valor de 1.75 a mí me salió 1.62 por 10 a la 13. A ver. ¿Sí lo elevaste al cuadrado? Sí. O sea, tomaste la K, que es 9 por 10 a la 9. Ujú. Luego por la carga Q mayúscula, que es 1.75 microcoulombs, o sea, por 10 a la menos 6. Entre la distancia que hay entre las dos cargas, que son 3 centímetros, pero hay que convertirlo a metros, que es 0.03 al Ah, no, cuadrado. ya vi mi error, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Sí, Luego la componente en Y, pues es el mismo factor que ya lo saqué, pero ese va con el seno. Entonces quedaría más seno de teta J. Y ese sería el vector F1. ¿Qué debo hacer? Calcular ahora el vector F2. ¿Cómo le hacemos el vector F2? De la misma manera. Primero calculamos su magnitud. Y F2 sería la constante K, la carga Q2, que ya dijimos debe ser negativa, la carga Q mayúscula, que sabemos cuánto vale, entre la distancia entre Q2 y Q. Pero la distancia entre Q2 y Q también es 3 centímetros, entonces va 0.03 metros al cuadrado. Si hacen las cuentas, les queda exactamente igual que el primer caso, con el único detalle que aquí va a quedar Q2. Entonces va a quedar 1.75 por 10 a la 7 Q2. Así. Ahora, esta fuerza, como quedamos, es un vector que va así. Esta es la fuerza 2. La magnitud ya sabemos que es esta. Y sus componentes son a la izquierda y para arriba. Si tú estás aquí donde empieza el vector y quieres llegar al final, ¿cómo le vas a hacer?
Ah, pues primero te mueves a la izquierda, llegaste aquí, y una vez que llegaste aquí te vas para arriba, y llegas al final del vector. Este ángulo habría que ver cuál es. Y acá en la figura yo prolongo esta línea, así. Bueno, acá en la figura original no se ve muy bien. Pero nos damos cuenta que este ángulo tiene que ser forzosamente este ángulo de acá. Por cuestiones geométricas, este ángulo de acá debe ser forzosamente este de acá. Así que este también sería teta. Y teta ya sabemos cuánto vale. Esta componente me va a quedar con el coseno de teta. Entonces sería 1.75 por 10 a la 7 Q2 por el coseno de teta. Aquí nada más estoy escribiendo la magnitud. Ya cuando lo pongo en componentes sé que esta va a la izquierda, la voy a poner negativa. Y esta de enfrente sería 1.75 por 10 a la 7 Q2 seno de teta. Entonces, si escribo el vector F2, sería... Ambas componentes van a llevar este factor de 1.75 por 10 a la 7 Q2, así que lo voy a factorizar. 1.75 por 10 a la 7 Q2. Y luego, la componente en X va a la izquierda, entonces es menos. Y ella lleva un coseno, coseno de I, coseno de teta I. Y la componente en J va para arriba, es positiva. Nada más que esa lleva seno. Seno de teta J. Y ahí está. Y ya tengo los dos vectores. Lo único que debo hacer ahora es sumar los dos vectores e igualarlos a lo que tiene que ser, que es este vector de acá. Pero bueno, como ya no tengo espacio y para no escribir todo desordenado, lo que voy a hacer es, voy a copiar ambos vectores y los voy a pegar ahorita. Entonces, déjame borro y pego todo. Y ahí está. Entonces teníamos la fuerza total, que era este vector. La fuerza 1, que es este vector. Y la fuerza 2, que es este vector. Y ahora hacemos la suma de vectores. Entonces yo sé que la fuerza total se obtiene sumando esos vectores. F1 más F2. Entonces hacemos la suma. Ponemos acá que la fuerza total es F1 más F2. Y ustedes ya saben cómo se suman vectores. Se toma la componente en X, que sería esta, y se suma con la componente en X, que sería la otra, que sería esta. Entonces va a quedar 1.75 por 10 a la 7 Q1 coseno de teta. Y la otra es negativa, entonces va a quedar menos 1.75 por 10 a la 7 Q2 coseno de teta. Y todo eso queda en I. Ahí sumé las componentes en X. Lo mismo debo hacer las componentes en Y. Sería 1.75 por 10 a la 7 Q1 seno de teta más 1.75 por 10 a la 7 Q2 seno de teta. Y eso quedaría en J. Quedaría más. Y entonces aquí lo voy a escribir 1.75 por 10 a la 7 Q1 seno de teta más 1.75 por 10 a la 7 Q2 seno de teta. Y eso quedaría en J.
Ahora, yo ya sé cuánto tiene que dar esta suma. Esta suma, ¿qué tiene que pasar? Que la componente en X, que es todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Cero. Cero. Todo esto debe ser 0. Recordemos, en X no debe haber fuerza. Entonces, lo único que voy a hacer es tomar toda esta componente sin la Y e igualarla a 0. Porque lo que estoy haciendo es igualar este 0 que aparece en la ecuación de la fuerza con todo este término que es el que acompaña a la Y. Todo este término debe ser 0. Entonces, cuando lo hago, queda así. 1.75 por 10 a la 7 Q1 coseno de teta menos 1.75 por 10 a la 7 Q2 coseno de teta, y eso tiene que dar 0. Si pasamos del otro lado, este 1.75 queda así. 1.75 por 10 a la 7 Q1 coseno de teta, y esto pasaría del otro lado positivo. 1.75 por 10 a la 7 Q2 coseno de teta. Si se fijan, queda bien padre porque puedo eliminar todo. El 1.75 al pasar dividiendo se eliminaría con este. El coseno de teta al pasar dividiendo se eliminaría. ¿Y a qué conclusión llego? Pues a algo que era evidente. Que Q1 es igual a Q2. Lo cual era evidente desde la geometría, y por ahí alguien preguntó, ¿podemos suponer que son iguales? Bueno, la respuesta es, en principio sí, por la geometría. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido 3 centímetros para cada una? Ah, bueno, ahí lo que habría pasado es que los ángulos habrían sido diferentes. Entonces, de un lado tendríamos coseno de teta y del otro lado tendríamos coseno de otro ángulo, y ya nos eliminaría el coseno. Y entonces Q1 y Q2 no serían iguales. Pero en este caso, como era el mismo ángulo, no hubo ningún problema. Bueno, dado que Q1 y Q2 es lo mismo, entonces le voy a llamar simplemente Q minúscula. No hay necesidad de distinguirlas. Son diferentes en signo, pero en magnitud estas cargas son iguales. Entonces voy a llamar simplemente Q. ¿Y ahora qué debe pasar? Que la otra componente, que es todo esto, esa sí no debe dar 0. Esa debe dar 1.62. Esta debe dar 1.62 newton. Claro, está Q1 y Q2, pero ya vi que son iguales. Entonces, si se fijan, quedaría prácticamente lo mismo. 1.75 por 10 a la 7 Q seno de teta más 1.75 por 10 a la 7 Q seno de teta. O sea, quedaría 2 veces el mismo término. Entonces, aquí está Q1 y son exactamente el mismo término. Como queda el mismo término, lo puedo poner como el doble. Entonces va a ser 2 veces 1.75 por 10 a la 7 Q seno de teta. Sería la suma de estos dos términos, sería simplemente el doble. Debe ser igual a 1.62 newton. Y ya de ahí despejo Q. Como el ángulo ya lo habíamos calculado hace un rato, que no me acuerdo cuánto dio, pero ya lo tenemos, ya de ahí pueden calcular Q. Sería 1.62 newton dividido entre 2 por 1.7, 1.75 por 10 a la 7, por el seno de teta. Y pues échenle cuentas y cuánto da eso.
Me dio 6.17 por 10 a la menos 8. Ok, No sé si podremos escribirlo como .61 por nanocoulombs. ok. Entonces lo podemos escribir como 0.617. Quedaría por 10 a la menos 9 y eso es nanocoulomb. Y esa sería la carga Q. Claro, ese es el valor de Q. Ya sabemos que Q1 iba a ser positiva y Q2 iba a ser negativa. Entonces ya nada más pondríamos aquí finalmente Q1 sería negativa, sería menos 0.617 nanocoulomb. Ah, no, esa era positiva. Positiva. Y Q2 pues sería igual, pero negativa. Menos 0.617 nanocoulomb. And that's all in this case. Ok. Pues vean, no era tan complicado. Sí había que trabajar con vectores y yo les dije, este curso son puros vectores. Así que, pues más vale que trabajen los vectores, que le den un repaso al tema de vectores. Y yo creo que por eso le ponían 3 puntitos. Porque los del Semansky debieron haber dicho, estos vatos van a batallar con los vectores. Pues darse cuenta que la aceleración es un vector, que la fuerza es un vector, y que cuando tienes dos vectores y conoces el resultado, lo que tienes que hacer es, cada componente la debes igualar al resultado. La suma de los dos vectores tendría todas esta componente, que es todo este término, pero eso debe ser 0. Y luego tendría que tener todo este término, el cual debe dar 1.62. Y ya está. Problema resuelto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Sí, profe, la verdad yo. A ver, dígame. Bueno, yo me trabé cuando ya está en la segunda parte, cuando es la de, ¿cómo se llama? El componente en J de F, Ujú. cuando ya lo iguala a 1.62, ¿es porque eso da la operación o solamente la iguala porque es el resultado de F? Sí, o sea, esta suma que escribí aquí tiene Ok. que darme como resultado esto que está acá arriba. Yo ya sabía que el resultado era esto. Y le puso un 2 porque como suman dos términos iguales, ¿no? Ajá, porque, bueno, en principio era Q1 y Q2, que en principio eran diferentes, pero analizar la fuerza en X nos dimos cuenta que eran iguales. Entonces, como son iguales, ya no hay necesidad de distinguirlos y le llamé simplemente Q. Entonces tendrías, aquí en lugar de Q1 tendría simplemente Q, y acá en lugar de Q2 tendría simplemente Q. Sí. Y si te fijas queda exactamente el mismo término. Como es el mismo término, pues es el doble, ¿no? Ok, y ahí nada más despeja Q. Y ya nada más despejas Q de esta última ecuación. Ah, ok. Ya Sí. la entendí. Gracias, sí. Va. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, vamos con el otro. ¿Alguien me puede recordar cuál era el otro? Profe. Ah, no, ya nada. Ah, no, dígame. ¿Tiene duda? Dígame. No, es que le iba a preguntar que si por simetría desde el inicio podíamos ver que las cargas que las fuerzas en X se anulaban, pero eso lo sabíamos desde la fuerza. Sí, digo, podría haber sido eso. Eso te habría simplificado los cálculos. Pero al final sí tendrías que sumar las fuerzas en Y, y la suma de fuerzas en Y tiene que dar 1.62. Entonces, bueno, sí. Pero al final terminarías haciendo esto que hice acá. Ok. Bueno, ¿cuál era el que seguía? En el 14 es 21.62. ¿Es el de un cuadrado? No, No, es el sería el de... 21.59. Ah, ok, vamos con... Bueno, vamos a ver cuál es. Vamos a ver el del cuadrado. Ah, ese sí es el del cuadrado. Ah, ok, pues vamos a hacer ese. Dice, 4 cargas idénticas Q están localizadas en las esquinas de un cuadrado del lado L. Dice, en un diagrama de cuerpo libre,
muestre todas las fuerzas que actúan sobre una de las cargas. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza total ejercida sobre una carga por las otras tres. Entonces, bueno, tenemos un cuadrado. Entonces tenemos un cuadrado. Y en ese cuadrado hemos colocado en las esquinas 4 cargas. 4 cargas que son Q. Eso quiere decir que son idénticas. O sea, mismo signo y mismo valor. Por lo tanto, aquí hay una carga Q mayúscula. Acá hay otra carga idéntica, Q mayúscula. Entonces voy a tomar positivas. Pues todas son positivas. Acá hay otra que es la misma, Q. Y acá hay otra, Q. Ahora, dice, elabora el diagrama de cuerpo libre de sobre una de ellas. Bueno, ¿qué está pasando? Cuando se refiere a diagrama de cuerpo libre, ¿qué es eso de diagrama de cuerpo libre? Se dibujan todas las fuerzas que aplican sobre la carga. Exacto. Diagrama de cuerpo libre. Free body diagram. Diagrama de cuerpo libre. Hay que escoger una de ellas. Y aquí, pues como no dice cuál, pues tú escoges. Yo voy a escoger esta de abajo. Porque no dice cuál esquina. Dice, en un diagrama de cuerpo libre muestre todas las fuerzas que actúan sobre una de las cargas. Y como te dice, una de las cargas, pues puede ser la que tú quieras. En particular, pues yo voy a escoger esta de abajo. Y ya, si ustedes quieren escoger otra, pues cada quien, ¿no? Yo voy a escoger esta. ¿Cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Primero ponemos un sistema de coordenadas, así. Ponemos un sistema de coordenadas que yo aquí lo voy a poner punteado y ya me quedó muy chueco, pero bueno. No se fijen ni se burlen de mi diagrama de cuerpo libre. Tú le creías a tu ex y no me burlé. Entonces, bueno. Esto es X, esto es Y. Y la carga que vamos a analizar, que es esa Q, la ponemos en el centro. Aquí en el centro la ponemos. Se pone en el origen la carga. Y ahora se analizan las fuerzas. Bueno, ¿cómo son esas fuerzas? Primero, ¿qué siente esta carga por la carga que está acá abajo a la derecha? Pues, como es repulsión. Exacto. Como son iguales, se repelen. Se repele. Entonces esta carga Q que está en la izquierda siente que la empujan hacia la izquierda. Ella va a sentir una fuerza para acá. Esta. Entonces, para distinguirla esta fuerza la voy a llamar F1. F1. Es la fuerza que siente esta carga debido a esta otra. Y esta otra la está empujando hacia acá. Porque no la quiere, entonces la empuja hacia allá. ¿Alguien preguntaba algo? ¿No? ¿No preguntas? Bueno. Luego, ¿qué siente debido a la carga que está arriba de ella? ¿Qué siente debido a esta carga de arriba? Atracción. ¿Atracción? No, No, lo mismo, ¿no? Repulsión. Que la otra. Sí, Repulsión. repulsión, perdón. Son Pero del hacia mismo abajo. signo. Entonces, esta carga de abajo siente que la carga de arriba la empuja hacia abajo, porque no la quiere, la empuja hacia abajo. Entonces, lo que va a haber es una fuerza hacia abajo sobre esta carga. Así. Bueno, aquí un detalle que a lo mejor a algunos les causa confusión. Las fuerzas son vectores que se pueden deslizar. Si fijan, en este diagrama yo la dibujé arriba, pero no pasa nada si esta fuerza la deslizas y la colocas acá abajo. ¿Ok? Las fuerzas se llaman fuerzas deslizantes. Eso lo van a aprender en la materia de estática porque ahí se usa mucho. Las fuerzas son vectores que se pueden deslizar sobre su línea. Entonces, si tú tienes una fuerza
que está, digamos, hacia allá, y no te gusta que esté aquí, la puedes deslizar sobre su propia línea, la puedes colocar por acá y no pasa nada. ¿Ok? Las fuerzas son vectores deslizantes. Se pueden deslizar sobre su propia línea. O sea, aquí en este diagrama o en este cuadradito la estoy dibujando arriba. Estoy diciendo la carga de arriba empuja hacia abajo a la otra carga. Pero ya en mi diagrama de cuerpo libre estoy poniendo abajo la fuerza. Pero no pasa nada. Las fuerzas son vectores que se pueden deslizar. Y nos faltaría la otra fuerza. ¿Qué hace la otra carga que está en contraesquina contra esta? La repele. Repele en forma diagonal. Entonces la empuja hacia acá. Entonces, ninguna de las tres la quiere, entonces la empuja hacia acá. Y sería así. Entonces, en este diagrama sería así. Hay que distinguirle a las fuerzas, hay que ponerles nombre. A F1 le llamé a esa que puse en morado, entonces a esta le voy a llamar F2. Y esta que puse en verde, y si se fijan, la dibujé más cortita. ¿Por qué la dibujé más cortita? Porque esta que está en verde la dibujé más cortita que las otras. Porque está más lejos. Porque está más lejos y su magnitud es menor. Entonces la carga Q que está acá en la otra contraesquina está más lejos que las otras. Por lo tanto, la fuerza de esta carga es más pequeña en magnitud y entonces como vector lo dibujo más cortito. Ya está. ¿Qué debo hacer? Pues calcular la fuerza de cada una de ellas, teniendo en cuenta que la distancia es L. Es un cubo y la distancia es L. Y bueno, vamos con la F1, que se está en morado. Vamos a calcular primero su magnitud con la ley de Coulomb. ¿Cómo quedaría la magnitud de esa fuerza 1? La magnitud, ¿cómo quedaría? Sería K, la carga Q, la otra carga que como son iguales va a quedar ¿qué? Q cuadrada, porque va a quedar Q por Q. QQ va a quedar Q cuadrada entre la distancia entre ellas y entre estas dos cargas, la distancia es L. Quedaría entre L cuadrada. Esa es la magnitud. En sí el vector, ¿cómo lo debo escribir? El vector F1, ¿cómo lo debo escribir? Va a ser 0i, ¿no? ¿0i? Ah, no, perdón. No, al contrario. 0j. Es 0j. 0j. Entonces es un vector que va a la izquierda. Entonces, ¿cómo lo escribo? Menos i Negativo. más. Menos. Y la magnitud de este vector, pues es esta cantidad que puse, que es KQ cuadrada L cuadrada. KQ cuadrada entre L cuadrada I más 0j. Y ese sería nuestro primer vector. Ahora vamos con el otro, con el F2. ¿Cómo calculamos el F2? Primero la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 2? La misma que la fuerza 1. La misma que la fuerza 1, porque sería la K. Sería la K, que es la constante. Luego Q y Q, la carga de abajo y la caja de arriba son iguales, sería Q cuadrada. Entre la distancia y estas cargas están a una distancia L, porque es un cuadrado. Aquí también es L la distancia. Es entre L cuadrada. ¿Cómo escribo este vector en componentes F2? 0i menos k por Q al cuadrado sobre L al cuadrado j. Sobre L cuadrada j. Este vector que está en amarillo es un vector que queda completamente vertical hacia abajo. Entonces en componentes es 0i menos la magnitud en j. Entonces, las magnitudes son iguales, los vectores no son iguales porque van en diferentes direcciones. Bueno, esas estuvieron fáciles. Ahora vamos con la otra, la F3. De entrada, la F3 es la más tediosilla porque debo calcular la distancia que hay de uno a la otra. ¿Qué distancia hay entre estas dos cargas? Vamos a llamarle D a esta distancia. ¿Cómo puedo calcular esa D?
Con la hipotenusa. Por L. Entonces, acá voy a dibujar el triangulito aparte. Yo quiero esta D. Tengo que esta parte es L y esta parte es L. Entonces, de entrada, como es un cuadrado, ¿qué ángulo va a haber aquí? 45 grados. 45 grados porque lo partí a la mitad. Entonces, aquí hay 45 grados. Pero bueno, eso el ángulo ahorita lo usamos. Primero necesito esta D. Es más, necesito D cuadrada, porque en la fórmula va a ir D cuadrada. Le aplico Pitágoras, y Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, y como son el mismo, pues queda L cuadrada. L cuadrada más L cuadrada. Por lo tanto, D cuadrada es igual a 2L cuadrada. Y ahí está. Entonces, esa fuerza que le llamé F3, primero calculo su magnitud. La magnitud del vector F3 se calcula con la fórmula de Coulomb, que es K. Nuevamente serían las dos cargas, pero sería Q y Q, porque son la misma carga, sería Q cuadrada, entre la distancia al cuadrado, y la distancia entre estas dos cargas es D cuadrada, y D cuadrada sería 2L cuadrada. Y ahí está. Esa sería la fuerza 3. Ahora, este vector, como hemos visto, es un vector que está a 45 grados. Entonces, si yo dibujo sus componentes, es un vector que va así. La magnitud es esta que puse acá, que es K Q cuadrada entre 2L cuadrada. Y luego tendríamos una componente para abajo en Y y una componente para K en X. Y aquí son 45 grados. Entonces tengo una componente para abajo y tengo una componente a la izquierda. Esas son las componentes de esa fuerza. Sabemos además que cuando son 45 grados, las componentes deben ser iguales. ¿Por qué? Porque para esta de abajo usaríamos el coseno de 45 y para la otra usaríamos el seno de 45. Pero ahí deben de recordar cosas básicas de trigonometría. Que a 45 grados el seno y el coseno son iguales. Seno de 45 es igual a coseno de 45. ¿Y cuánto vale eso? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Ese es el seno y el coseno de 45. Y si no, pues regrésate a esta figura. Regrésate a tu triangulito de acá y aquí lo compruebas. En esta figura sería seno de 45, sería cateto opuesto, que es L, entre hipotenusa, que es la raíz de esto. Sería la raíz de 2L cuadrada. Y entonces esto sería igual a L, y aquí separan dos raíces, raíz de 2 y raíz de L cuadrada va a ser simplemente L y se eliminan las L's. Y te va a quedar 1 entre la raíz de 2. Y eso lo puedes poner, si multiplicas arriba y abajo por raíz de 2, como raíz de 2 sobre 2. Entonces, y el coseno va a pasar lo mismo. Por lo tanto, estas componentes van a quedar así. Estas componentes va a ser K, Q cuadrada, entre 2L, por el coseno de 45, pero el coseno es raíz de 2 sobre 2. Esto va a quedar K, Q cuadrada, raíz de 2, entre 4L. Y esta componente acá va a quedar exactamente igual. K. ¿La L no es cuadrada. al cuadrado? ¿Perdón? ¿La L de abajo no es al cuadrado? Sí, ahí va al cuadrado ahí. Sí. Al cuadrado, raíz de 2, entre
4L cuadrado. Y esas serían las componentes del vector F3. Ahora ya nada más lo escribimos en componentes ese vector. F3 sería, primero la componente en X va a quedar negativa porque quedó a la izquierda. Va a ser menos KQ cuadrada raíz de 2 entre 4L cuadrada I. Y la componente en J quedó para abajo, entonces también va negativa. Menos KQ cuadrada raíz de 2 entre 4L cuadrada J. Y ahí está. Una vez que ya tenemos los tres vectores, pues nada más sacamos la fuerza total, que sería la suma de esos vectores. Entonces la fuerza total sobre esta carga Q, que es la que yo escogí, sería la suma de esos tres vectores. Sería F1 más F2 más F3. Ya está. Entonces hay que sumar primero las i's. Del primer vector tenemos esta i. Del segundo vector tenemos 0. Y del tercer vector tenemos esta i. Entonces fíjense que la suma va a quedar menos KQ cuadrada entre L cuadrada menos KQ cuadrada raíz de 2 entre 4L cuadrada y eso en I. Así. Ahora, en J, acá tenemos 0. Acá tenemos esta componente. Y acá tenemos esta componente. Y si voy a sumar todas las J's, sería 0 más esto más esto. Quedaría prácticamente el mismo término. Que sería menos KQ cuadrada raíz de 2 entre 4L cuadrada menos KQ cuadrada sobre L cuadrada J. Y ahí están. Esa sería la fuerza total. Si se fijan, las componentes son idénticas. Eso quiere decir que podríamos escribir la fuerza total de esta manera. Voy a factorizar todos estos términos entre paréntesis y va a quedar menos KQ cuadrada entre L cuadrada menos KQ cuadrada raíz de 2 entre 4L cuadrada. Si factorizo todos esos términos, en el primer término pues factoricé todo y nada más va a quedar I. Y en el segundo factoricé todo y nada más va a quedar más J. Y quedaría así la fuerza total. Ahora, pedía la magnitud. ¿Cómo se le saca magnitud a un vector? Al cuadrado las componentes en raíz. Ahí está. Entonces, déjenme escribir esto. Voy a recortarlo. Entonces, vamos a recortarlo y lo vamos a pegar. Ya nos quedó esta expresión. Y hacemos lo siguiente. Hay que recordar, y por eso les dije que tenían que revisar el tema de vectores. ¿Qué pasa cuando le sacas la magnitud a un escalar que multiplica a un vector?
Eso lo debieron haber visto. Ahí, ¿cómo queda? La Tienes magnitud del escalar por la magnitud del vector. el valor absoluto del escalar por la magnitud del vector. Eso lo debieron haber aprendido en vectores, y si no, lo debieron haber repasado el día que les dije en el Szymanski. Cuando le sacas magnitud a un escalar que está multiplicando un vector, eso es el escalar, su valor absoluto, multiplicando por la magnitud del vector. En este resultado, este sería el escalar, porque son puros escalares esto. Esto sería la alfa. Y este sería mi vector. Entonces, si yo le voy a sacar magnitud a la fuerza, me va a quedar el valor absoluto de esto. Como son negativos, si le saco valor absoluto va a quedar positivo. Va a quedar K, Q cuadrada, entre L cuadrada, más KQ cuadrada, raíz de 2 sobre 4L cuadrada. Ese es el escalar. Y le voy a sacar magnitud nada más a esto. ¿Y cómo le saco magnitud a este vector que me quedó aquí? ¿Cómo le saco magnitud a este vector? Raíz de los valores al cuadrado. Raíz de la primera componente, que es 1 al cuadrado, más la segunda componente, que es 1 al cuadrado. Así. Va a quedar raíz de 2. Entonces, esto va a quedar K, Q cuadrada entre L cuadrada, más K, Q cuadrada, raíz de 2, entre 4L cuadrada, y todo esto por la raíz de 2. En esta expresión, lo que podemos sacar es todo lo que se repite. ¿Qué se repite? La K, la Q cuadrada y la L cuadrada las puedo factorizar. Igual esta raíz de 2 la puedo dejar aquí. Pongo un paréntesis y dejo todo lo que quedó. En el primer término todo salió, entonces nada más quedó un 1. Más, y en el segundo término queda raíz de 2 sobre 4. Así. Y bueno, ahí pueden sacar con una calculadora cuánto da esta parte que voy a encerrar en azul. Ya con una calculadora saquen todo esto. ¿Cuánto da todo eso? Raíz de 2 más 1/2, ¿no, profe? Raíz de 2 más 1/2. Ajá, y ya con decimales, ¿cuánto es eso? 1.35. Entonces va a quedar 1.35. Dicen que todo esto da 1.35. Entonces va a quedar 1.35. Y va a quedar K, Q cuadrada entre L cuadrada. Y esa sería la respuesta, porque pedía la magnitud. Profe, Oh, bueno, más ajá. bien me faltó multiplicar por la otra raíz de 2, sería 1.9. Ah, eso da 1.9. Ah, Ajá. ok. Ajá. Entonces sería raíz de 2 por 1 más raíz de 2 entre 4. 1.91. Ok, 1.91. Sería 1.91 multiplicando ese factor. Y ya está. Y ese sería el resultado. 1.91, aquí, 91, K, Q cuadrada entre L cuadrada. Obviamente era un problema que no traía números, no me dicen cuánto vale la Q, cuánto vale la L. Mi respuesta debe quedar en términos de eso. Entonces, como es un problema que los datos, entre comillas, que te dieron fue la Q y la L, debes buscar que tu respuesta quede en términos de esa, K y L. Y bueno, era el 21.63, ese trae respuesta en el Szymanski. Entonces, 1.63. No, 21.63.
21. Y acá está. 21.63. Acá está. Bueno, ellos metieron otra constante que es 4pi epsilon 0. Ya luego la cambiamos. Y queda 1 más 2 raíz de 2 q cuadrada entre L cuadrada. Bueno, es que ellos metieron otra constante que no la he definido todavía. Por ahí, cuando vea campo eléctrico es cuando yo presento esa constante, que es la siguiente. Esa K que aparece, luego la vamos a cambiar por otra que es más complicada, que es 1 entre 4pi epsilon 0. Y vamos a hacer ese cambio. Y en esta expresión, si pones eso, te va a quedar exactamente lo del libro. Entonces, la magnitud de la fuerza, si hacemos ese cambio, quedaría esta acá, que es 1 entre 4pi epsilon 0. Luego vamos a hablar de qué cosa es esto. Simplemente es cambiar una constante por otras constantes. Q cuadrada sobre L cuadrada, raíz de 2. Y queda 1 más raíz de 2 entre 4. Entonces, aquí, ¿cómo lo dejaron ellos? 8. Dejaron un 8. Bueno, si metes esta raíz de 2 acá, te va a quedar 1 entre 4pi epsilon 0, u cuadrada entre L cuadrada por raíz de 2. Y esta raíz de 2 va a multiplicar esta raíz de 2. Va a ser raíz de 2 por raíz de 2. Es 2. Entre 4 va a quedar un medio. Y ya nada más sumas estas fracciones. Y raíz de 2 más un medio. Si sumas fracciones, esto te da 2. Raíz de 2 más 1. Y si este 2 lo sacas, te va a quedar un 8 afuera. Y te va a quedar 1 entre 8 pi epsilon 0. U cuadrada sobre L cuadrada y entre paréntesis raíz de 2 más 1. Así se puede poner la respuesta y si se fijan así viene la respuesta. Q cuadrada entre 4pi epsilon 0 L cuadrada raíz de 2 más 1. Ah, caray, un 2 por ahí. Que no sé dónde lo dejé el raíz de 2. Bueno, había un 2 por ahí. Pues es que aquí era 2 raíz de 2. Cuando suma la fracción. Aquí era 2 raíz de 2. Ahí está. Pero bueno, lo pueden dejar así o lo pueden dejar así como yo lo dejé aquí. Como no les he dicho qué cosa era la K, bueno, lo pueden dejar así. Ok. Bueno, con esto termino estos problemas. Falta uno, que lo vamos a hacer el próximo lunes, pero lo voy a hacer con el grupo 2SM2, que los veo el lunes a las 11:30. Voy a grabar esa clase para ustedes. Si alguno de ustedes no tiene clase a esa hora, bueno, pues igual puede entrar a la clase de las 11:30. Si tienen otra clase a las 11:30, bueno, pues ven más tarde la grabación. El lunes van a poder dormir más tiempo, pero van a tener que ver después la clase. Repasen nuevamente, repito, este curso está lleno de vectores y todo. Yo no me voy a detener a ver vectores, porque eso lo aprendieron en física clásica, y si no, denle repaso al capítulo 1. Muchos ahí se me andan atorando con los vectores y no saben ni qué pasó, porque entraron al curso y les están cayendo vectores por todos lados. Y no voy a dejar los vectores en todo el semestre. Entonces, ¿qué deben hacer si tienen broncas con vectores? Pues acá, te vas a la sección 1.7 del volumen 1, y aquí viene qué cosas son los vectores, qué es la magnitud de un vector, cómo se suman vectores, cómo se sacan componentes. Acá están componentes de un vector, multiplicación de un vector. Entonces, por acá está la multiplicación. Vectores unitarios, el vector I, J, K, también vectores en 3 dimensiones. En este curso vamos a usar vectores en 3 dimensiones también cuando veamos magnetismo. Y producto de vectores. Entonces viene el producto escalar. Lo vamos a utilizar el producto escalar, así que lo tienen que rebasar. El producto cruz,
también lo vamos a necesitar mucho en la parte de magnetismo. Y y ya. Entonces, sí necesito que repasen todo el capítulo 1 del Szymanski, porque la parte de vectores la deben dominar al derecho y al revés. Entonces, todo el curso va a ser vectores. Bueno, entonces aquí la dejamos. Nos vemos el lunes a las 11:30 con el grupo 2 SM2. Y voy a resolver. Profe, una duda. Dígame. ¿Estos problemas van en la bitácora también? Sí, estos problemas van en la bitácora. Todo va en la bitácora. Sale, gracias. Va. Profe, yo también, una duda. Ajá. Igual sobre la bitácora y el resumen. Bueno, primero la bitácora. ¿Puede ser una libreta normal? Sí. No hay ningún problema. Ok, y el resumen, bueno, sí ve que había dicho que dejáramos Ajá. unas hojas. Si no Sí. las dejé, las puedo dejar después de todos. Puedo hacer el resumen después de O ¿Problema? en tu bitácora, bueno, en tu libreta ponlo al final, pero cuando hagas el PDF, pues puedes mover las hojas y lo puedes reacomodar si quieres. Ah, ok. Sí. Sale, profe. Gracias. Va. Profe, Dígame. dijo que la bitácora se va a subir en un espacio en Teams, ¿verdad? Sí, voy a habilitar hoy el espacio y lo voy a habilitar por grupos. Uno va a ser para el grupo 2SM1 y 2AM4 y otro espacio va a ser para el 2SM2 y el 2AM5. ¿Y tenemos fecha límite para subir? El domingo ¿La a bitácora? medianoche es la fecha límite. Ok. Gracias, profe. Órale. Dígame. Ya ve que entonces vamos a tener un ejercicio inconcluso. ¿Nosotros lo hacemos o lo dejamos así vacío? ¿Cuál inconcluso? El que va a ser el lunes. Ah, no, pues ya sería para la siguiente bitácora. Ah, ok. Sí. O sea, nosotros llegamos hasta acá el día de hoy y hasta ahí. Ok. Va. Listo. Bueno, pues nos vemos. Que tengan buen día. Cuidaros. Sale, See profe. you. Gracias. Bye. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, cuídese, gracias. Igualmente.